Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, algo que tiene a muchos de ustedes, y créanme, a mí también, con una mezcla de emoción, intriga y una expectativa que casi podemos tocar. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más carismáticos, magnéticos y, sin duda, uno de los que más miradas acapara en la actualidad, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, nada de eso. Hoy vamos a desgranar la noticia que ha revolucionado a sus fans, a los amantes de las series turcas y a la industria del entretenimiento en general, la única condición que ha puesto Can Yaman para protagonizar la serie que todos estamos esperando con ansias, la tan comentada producción titulada Jugaré contigo. Sí, han oído bien, una sola condición. Y les aseguro que esta condición no es algo que uno esperaría fácilmente, no es el típico requisito que se nos viene a la mente cuando pensamos en grandes estrellas. Prepárense porque esto promete ser un recorrido fascinante por el detrás de cámaras de una decisión importante para la carrera de nuestro protagonista favorito y, consecuentemente, para el futuro de esta prometedora producción. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo, ese que aparece justo ahí abajo, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras novedades. Porque aquí en este rincón del Internet, siempre traemos la información más jugosa, más fresca y más al día del apasionante mundo del espectáculo. Can Yaman, ese nombre que evoca pasión desenfrenada, carisma arrollador y una presencia escénica que sinceramente traspasa la pantalla y se instala en nuestros corazones. Lo hemos visto brillar, deslumbrar y conquistar audiencias a nivel mundial en producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos. Desde el fenómeno global de Erkencikus, donde su interpretación de Candy Beat se ganó a millones, hasta la intensidad romántica de Dolunay, pasando por otras historias que nos han mantenido pegados al sofá, suspirando, riendo y llorando a partes iguales. Pero ahora, toda su atención, y la nuestra también, parece estar centrada en un nuevo proyecto que promete dar mucho de qué hablar, Jugaré contigo. Una serie que desde que se empezó a rumorear, ha generado un sinfín de especulaciones, expectativas y, por qué no decirlo, una pizca de impaciencia. Y es precisamente la clave de esta espera, esa condición única que ha impuesto para dar luz verde a esta producción, lo que nos trae aquí hoy. No se trata de dinero, de un sueldo astronómico que rompería todos los récords. Tampoco se trata de exigir un elenco específico, de pedir a ciertos actores o actrices que compartan pantalla con él. Ni siquiera se trata de un número determinado de episodios, o de alguna exigencia técnica particular. La condición de Can Yaman para dar vida al personaje principal de Jugaré contigo, es algo mucho más personal, más íntimo, y a la vez increíblemente público. Es algo que revela mucho sobre sus prioridades actuales, sobre su visión artística en este momento tan crucial de su carrera. Y es que a veces las cosas más simples, las que menos esperamos, son las que más significado encierran y las que mayor impacto tienen. Imaginen la situación por un momento, una productora con un guión potente en mano, un personaje que parece haber sido creado a medida para el talento y el magnetismo de Can Yaman, y el actor, ese ingrediente esencial para el éxito de cualquier proyecto, el que todos esperan, poniendo un alto y diciendo, sí, quiero hacerlo, me encanta la idea, pero... Y ahí es donde aparece esa famosa, esa enigmática condición. Al principio, como les decía, las especulaciones volaban como pájaros en un cielo despejado. Quizás quería un sueldo estratosférico que dejara a todos boquiabiertos. Pedía que ciertos actores o actrices, quizás de renombre internacional, estuvieran en el reparto para garantizar la calidad del elenco. Tal vez exigía que la serie se filmara en una localización exótica, un paraíso terrenal que añadiera un toque de glamour y exclusividad. Pues no, nada de eso, señoras y señores. La información que ha ido trascendiendo poco a poco pero con una fuerza cada vez mayor, y que cada vez cobra más credibilidad, apunta a que la única condición de Can Yaman es bastante más sutil, más profunda, pero a la vez enormemente significativa. Se trata de algo que va mucho más allá de lo superficial. Can Yaman quiere asegurarse de que el desarrollo de su personaje, el corazón latente de la historia, sea profundo, complejo y esté excelentemente construido. Si han escuchado bien, han oído correctamente. No se trata de un capricho vanidoso, de una exigencia superficial dictada por el ego. Es, en cambio, una exigencia
Artística pura y dura que demuestra su absoluto compromiso con la calidad, con la excelencia y su genuino deseo de entregar al público interpretaciones memorables, actuaciones que dejen huella y que perduren en la memoria colectiva. Esta condición, lejos de ser egoísta o egocéntrica, habla de un profesional que valora la sustancia por encima de la mera forma. Can Yaman no quiere simplemente ser la cara bonita de una serie, el galán que cautiva con su mirada. Él quiere ser el motor de la historia, el alma del personaje, darle vida, dotarlo de complejidad, de matices, de contradicciones que resuenen con la audiencia, que la hagan conectar y sentir empatía. Piensen en los grandes actores y actrices, aquellos cuyas interpretaciones nos marcan, nos conmueven, nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Ellos invierten horas incontables, días, semanas en comprender a sus personajes a un nivel visceral, en desmenuzar sus motivaciones más profundas, sus miedos ocultos, sus deseos más anhelados, sus traumas del pasado. La exigencia de Can Yaman va precisamente en esa línea. Él busca garantizar que Jugaré contigo no sea solo una historia más en el vasto océano de las producciones televisivas, sino una experiencia narrativa rica, cautivadora y profundamente humana, donde su personaje sea el verdadero motor de la trama, con un arco de desarrollo creíble, emocionante y lleno de giros inesperados. ¿Y qué implica esta condición en la práctica? Pues significa, ni más ni menos, que Can Yaman está pidiendo, o mejor dicho, exigiendo, una colaboración estrecha y fructífera con los guionistas y los directores de la serie. Él quiere tener voz y voto en cómo evoluciona su personaje a lo largo de los episodios, en las decisiones trascendentales que toma, en las emociones complejas que debe transmitir al público. Esto, por supuesto, no quiere decir que vaya a reescribir el guión a su antojo, imponiendo su criterio por encima de todo. Sería un error pensar eso. Pero sí que busca asegurarse de que haya una coherencia interna impecable, una profundidad psicológica que lo haga creíble, y un potencial dramático que le permita desplegar todo el abanico de su talento actoral. Es una manera elegante y profesional de decir, confíen en mí, sé que puedo llevar este personaje a otro nivel, que puedo transformarlo en algo inolvidable, pero necesito las herramientas adecuadas, la libertad creativa y el apoyo para hacerlo. Esta actitud, en mi humilde opinión, es un indicativo muy positivo. Demuestra una madurez profesional asombrosa y una visión clara y definida de lo que él quiere aportar a la industria del entretenimiento. En un mundo donde, tristemente, muchas producciones priorizan la velocidad de producción, la rentabilidad inmediata y la superficialidad, la postura de Can Yaman de priorizar la calidad narrativa, la profundidad de los personajes y la excelencia artística es digna de un fuerte aplauso. Nos da esperanzas y muchas de que Jugaré contigo será una serie que destaque por su calidad intrínseca, por sus personajes bien definidos y complejos, y por historias que realmente lleguen al corazón del espectador, que lo hagan reflexionar y sentir. Imaginen la química que podría surgir en el set si él y sus compañeros de reparto están realmente conectados con sus personajes, si entienden la profundidad de lo que están contando, si comparten esa visión de crear algo verdaderamente especial. Y es que cuando un actor se involucra de esta manera tan personal y profesional, los resultados, créanme, suelen ser espectaculares. Recordemos algunas de sus actuaciones pasadas, esas que nos dejaron con la boca abierta. En Erkencicus, por ejemplo, su personaje de Candibit era un fotógrafo carismático, un espíritu libre y un tanto misterioso, y Yaman supo imprimirle esa chispa de rebeldía, esa vulnerabilidad oculta y esa ternura que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. En Dolunay, encarnando al chef Ferit Aslan, demostró una faceta mucho más seria, enigmática y profunda, mostrando su asombrosa versatilidad y su capacidad para abordar roles de mayor complejidad dramática. Ahora con Jugaré contigo la expectativa es, si cabe, aún mayor. Si la condición principal es el desarrollo profundo y rico del personaje, ¿qué tipo de personaje será? ¿Será un antihéroe con un pasado turbio y oscuro que lo persigue? ¿Un romántico empedernido con un secreto que guarda celosamente? ¿Un enigmático millonario que juega con las vidas de los demás? Las posibilidades son infinitas, y la exigencia de Yaman nos da pistas claras de que será algo mucho más allá de un simple galán de telenovela. Será un personaje con capas, con motivaciones complejas, con un viaje emocional que mantendrá a todos al borde de sus asientos. Por otro lado, esta condición también puede ser vista, y creo que es una perspectiva muy acertada, como una inversión inteligente a largo plazo. Al asegurarse de que su personaje sea complejo, bien desarrollado y
En un arco narrativo sólido, Kanyaman no solo está garantizando el éxito de esta serie en particular, sino que también está construyendo un legado actoral sólido y respetado. Está demostrando al mundo que es un actor que busca la excelencia en cada proyecto, que está dispuesto a trabajar incansablemente para lograrla y que valora la calidad artística por encima de todo. Esto sin duda le abrirá puertas a futuros proyectos aún más ambiciosos y le permitirá seguir creciendo y evolucionando como artista, consolidándose como uno de los talentos más importantes de su generación. Ahora hablemos un poco más sobre la serie en sí, sobre Jugaré contigo. Aunque los detalles específicos sobre la trama aún se mantienen bajo un velo de misterio, un secretismo que aumenta la intriga. La elección de Kanyaman como protagonista y su exigencia de un desarrollo de personaje profundo nos sugieren que podríamos estar ante una historia con elementos de suspense, un drama romántico con giros inesperados, o incluso un thriller psicológico que nos mantenga adivinando hasta el último momento. La propia frase "jugaré contigo" puede implicar intriga, manipulación, seducción, o quizás una dinámica de poder compleja e interesante entre los personajes principales. Si Kanyaman quiere un personaje complejo y profundo, es muy probable que la trama también lo sea, con giros inesperados, secretos ocultos y profundidades que irán saliendo a la luz poco a poco. La colaboración entre él y el equipo de producción será, sin duda alguna, fundamental. No se trata solo de tener al actor estrella, al rostro más popular, sino de asegurar que las mentes creativas detrás de la serie, los guionistas y los directores, estén a la altura de su exigencia, que puedan comprender y materializar esa visión de un personaje rico y complejo. Los guionistas tendrán el desafío apasionante de crear un personaje que realmente permita a Kanyaman brillar en su totalidad, explorando todas sus facetas, sus luces y sus sombras. Y los directores deberán saber cómo capturar esa profundidad en pantalla, cómo guiarlo para que ofrezca una actuación verdaderamente inolvidable, una actuación que sea digna de un premio. Es verdaderamente emocionante pensar en las reacciones de los fans. Cuando se anunció el proyecto de Jugaré contigo, la euforia fue instantánea y palpable. Ahora, conociendo esta condición, esta exigencia artística, la expectativa se eleva aún más. Los seguidores de Kanyaman no solo esperan verlo en acción, disfrutando de su carisma y su presencia en pantalla, sino que esperan una actuación que los conmueva, que los haga reflexionar, que los lleve a empatizar profundamente con el personaje que interpretará. Y si la producción cumple con su exigencia, si logran crear ese personaje y esa historia que él busca, estoy seguro de que así será. Será una serie que marcará un antes y un después. En resumen, la única condición de Kanyaman para protagonizar Jugaré contigo no es una petición trivial ni un capricho pasajero. Es una declaración de principios artísticos, un firme compromiso con la calidad, la excelencia y la profundidad en el arte y una garantía de que el público recibirá una actuación y una historia que realmente valgan la pena, que no se olviden fácilmente. Es la señal inequívoca de un profesional que entiende el valor incalculable de la profundidad, la complejidad y la autenticidad en el mundo de la actuación y la narrativa. Esta condición, lejos de ser un obstáculo para la producción, es, en mi opinión, el cimiento sólido sobre el cual se construirá una producción potencialmente exitosa, memorable y aclamada. Nos da una visión privilegiada de las prioridades de un actor que está decidido a dejar una huella imborrable en la industria. Así que ahí lo tienen, la noticia que todos esperábamos desvelar, el secreto mejor guardado que hoy compartimos con ustedes. La única condición de Kanyaman para Jugaré contigo es su deseo ferviente de un personaje ricamente construido, con múltiples capas y un desarrollo narrativo sólido y coherente. Esto sin duda alguna nos llena de optimismo y entusiasmo sobre lo que nos espera en esta nueva aventura televisiva. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su valiosa opinión. ¿Qué les parece esta condición? ¿Creen que es una exigencia justificada y profesional? ¿Qué tipo de personaje les gustaría ver interpretar a Kanyaman en Jugaré contigo? ¿Qué esperan de esta nueva serie? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó valor, no olviden darle un buen me gusta. Ese me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, los invito encarecidamente a que se suscriban al canal. Es rápido, es completamente gratuito, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento.
Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans incondicionales de Can Yaman o del apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, ha sido un verdadero placer compartir esta información y estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.